no ha sido posible acceder ahora en la tarde a la plataforma, por eso es que no tienen las láminas que vamos a ver hoy subidas. Les voy a rogar que apaguen los micrófonos. Recordemos que solamente se activan cuando se les da la palabra o cuando digan presente. Bueno, entonces, sin embargo, como las diapositivas están listas, las vamos a proyectar ahora y cuando ya sea posible lo vamos a cargar en la plataforma. Miss, buenas noches. Una consulta, yo no tengo grupo, ¿cómo haría? ¿Es el único estudiante que no tiene grupo? Sí, aparentemente creo que soy yo el único. Porque recién me puede matricular el día lunes y el martes puede escoger el curso. No tengo solicitudes pendientes que aprobar. Esto es laboral colectivo. ¿Y tiene algún grupo en el que espera agregarse? ¿O lo agrego yo aleatoriamente cualquiera? Si usted me deja, yo me agrego a algún grupo. ¿A cuál se va a agregar? Al de Vanessa Arevalo, Estefanía Chiriboga, Carlos León y creo que está Carlos Castro. Ya, muy bien. Ya lo agregué. ¿Me agrega ese nomás? Sí, o sea, es que okay, lo tengo que agregar en alguno, aunque todos están ya de 4 porque no puede tampoco trabajar solo. Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces les decía que igual vamos a proyectar por acá las láminas y luego van a ser cargadas ya directamente en la plataforma. Estas no son. Ya les leo, regálenme un segundo. Muy bien, ya está aquí las diapositivas. Ahora ingreso al chat nuevamente y ya les leo lo que me están preguntando. ¿Ahora sí se escucha? Yo creo que sí se escucha, sí estaba conversando con chat. Sí, sí se escucha, abogada. Ah, ya. Gracias. Sí, se sube uno por grupo. Gómez, deja el celular que ya estamos en clases. Muy bien, ahora sí visualizan la pantalla. Ah, están. Visualizan, ¿verdad? Ya. La clase de hoy vamos a ver estos dos temas. Primero, definición y análisis y fines de las asociaciones. Y segundo, constitución y personería jurídica de las asociaciones. Ya, primero, un poco para recapitular también. Ay, tengo que grabar. Esperemos un ratito. Ya, les decía, un poco para recapitular los conceptos que vimos ya el día lunes. Es importante regresar un poco sobre cuáles son las garantías de la libertad sindical. Y primero tenemos la libertad de asociación,
que como vimos consiste en la potestad que tienen los trabajadores de asociarse o no a una determinada organización, y también a la potestad que tienen de formar una asociación nueva. Y en este punto es que ya surge lo que les había pedido que analicen ustedes un poco particularmente o individualmente, era sobre el pago de la cuota sindical. Buena parte de la doctrina dice, lo que no significa que sea un criterio único, como les decía, que aun cuando los trabajadores tienen libertad para poderse asociar o no, poder formar parte o no de una asociación, y eso consiste en la libertad que ellos tienen, todos tienen que pagar la cuota mínima a las organizaciones sindicales, porque las organizaciones tienen personería jurídica y están amparadas en la ley. Entonces quisiera escuchar unos 2 o 3 reacciones de su parte en función de lo que ustedes pudieron ir revisando para, sobre este tema de la cuota sindical. Cualquiera, hay como 30 personas, cualquiera de ustedes pudiere intervenir, si no, yo escojo aleatoriamente. Doctora, bueno, me gustaría intervenir referente es al trabajo que hicimos, ¿no? Al trabajo que les envié de lunes a hoy. Así es. Bueno, básicamente que lo que son las organizaciones sindicales dan pie, primero en parte política, a tener representantes y nosotros como trabajadores tener cierto tipo de voz al hablar de salarios, al hablar de beneficios. También en el artículo que usted mandó decía que en el año de 1948 adoptó lo que es la Carta de los Derechos Humanos, No, me pero yo parece. no me refiero a eso. Yo el día lunes, no sé si usted estaba en la clase de lunes, y disculpe que le No interrumpa, pude. pero es para no perder lo que estamos hablando ahorita. En la clase del día lunes, y muchas gracias por su intervención, noto que ha leído, no vamos a conversar todavía de ese tema. En la clase de lunes, se terminó la clase de lunes y yo les dije que investiguen, ubiquen información sobre cuota sindical, si consideran que se deba de descontar a todos, aun cuando no pertenezcan a una asociación de trabajadores, o si definitivamente debería solamente descontar a los que estén sindicalizados, partiendo del hecho de la disposición constitucional que dice que la remuneración no puede ser disminuida. Entonces, en ese sentido, iba la pregunta que estaba realizando ahorita. ¿Alguien investigó algo del tema? Bueno, no hay problema, es importante ir conociendo a los estudiantes. Hola. Así que seguiré ¿Escucha? avanzando, es un debate que... Hola. Dígame. Sí, se escucha, abogada. Respecto a la cuota Sí, no sé sindical, quién está hay hablando. un audio abierto. Sí, les pido a favor que apaguen los micrófonos. Señor Castro, tiene activado su micrófono. Déjame ver si yo lo puedo escuchar. Solucionado. Hable Santa Cruz. Gracias, abogada. Bueno, referente a lo que pude indagar un poco sobre las cuotas sindicales, tiene que ver más que nada el porcentaje del trabajador. Varía entre el 2%, 5%, depende al sindicato en que ellos se establezcan. Ya. También el tipo de cuota es para preservar, en este caso, las condiciones dignas del trabajador. Más por eso piden una remuneración en el caso del trabajador, para preservar el trabajo, la seguridad y bioseguridad del trabajador. Entonces ellos piden, depende, si no me equivoco, yo le comentaba una vez a un tío que él me decía que él pertenecía a un sindicato en el hospital, en el Solca.
Entonces, él me indicaba que en Solca, a él en el sindicato le pedían el 5% de su sueldo. Entonces, Bastante alta la cuota ahí en todo caso. Bastante alta. Y justamente a mi mamá le hacían una referencia en el Hospital Guayaquil, que también se une a un sindicato para poder prevalecer, en este caso, en la entidad pública por lo que ella pertenece al código de los CEP. Es muy diferente. Entonces, claro, mi mamá no... Es diferente, como usted bien Sí, dice. entonces ella no se unió al sindicato porque sí es un poco alta las cuotas que ellos establecen, pero a la vez pues varía, depende de la institución en la cual uno se una. Claro, muy bien. A ver, Pinos. Buenas noches, abogada. Sí, referente a lo que referente a lo que se tratan a cuotas sindicales, desde mi punto de vista, esto debería ser opcional para cada trabajador. Si partimos desde el precepto constitucional de que el salario básico unificado no puede ser disminuido, obviamente ya quedaría a libre elección del trabajador. En muchas empresas, en lo que es cuestión de sindicatos, son exigibles que se realice la inscripción de un trabajador, ¿sí? O la afiliación de un trabajador a un sindicato y que obviamente se le descuente. Y trabajador que no desea afiliarse, también le hacen un descuento. Esto, a la larga, desde mi punto de vista, se consideraría un abuso de parte de las personas que preceden este tipo de sindicatos. Si nosotros nos ponemos a analizar, actualmente no existe una garantía o una estabilidad en nuestras labores, en nuestros trabajos. Y si proceden a hacer este tipo de descuentos, pues prácticamente estarían desprotegiendo o desconociendo los derechos de un trabajador, desde mi punto de vista. Muy bien, interesante su punto de vista. Alguien más me dijo que quería la palabra. Luego de que hable este estudiante, ahí yo intervengo para recapitular un poco lo que ha dicho. A ver, Gómez. Sí, Abo, buenas noches con todos. Haciendo un alcance de lo que estaba diciendo Pino, es cierto, no es como opcional, como bien lo dice el artículo 326 que usted nos mandó a leer, en donde permite que el trabajador se afilie y puede desafiliarse. Una vez tuve una experiencia, me llamaron para trabajar en una institución financiera, que no voy a decir el nombre, pero dentro de la propuesta de trabajo que ellos me hacían, me decían que yo tenía que aportar el 2% a la asociación. O sea, nunca me dijeron si yo quería estar asociada o no quería asociarme. Decían que dentro del salario iba a haber un descuento del 2.5 para la asociación. Bueno, esa era como que yo la entendí como el enganche, porque luego me empezaron a hablar de los beneficios que yo tendría si estaba en la asociación, que temas de promociones, porque ellos tienen convenios con algunas empresas, ya sea gimnasio, spa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien como me lo mencionó Pinos, o sea, no es que le preguntan a uno, mira, sabes que si te asocias si perteneces a la asociación, puedes gozar de beneficios, pero te va a costar de tu sueldo del tanto por ciento, sino que está dentro de la propuesta. O sea, te dicen que tienes que aportarlo, sí o no. Yo pregunté si era, o sea, si era un requisito necesario, o sí tener que afiliar, y me dijeron sí, lo que pasa es que todos los trabajadores tienen que hacer el aporte a la asociación. Ah, era obligatoria la afiliación. Eso sí, Totalmente. Eso sí, no es lo que dice el código. Exacto, y obviamente yo pregunté si era necesario y me dijeron que sí, pero me dijeron, pero vas a tener ciertos beneficios, pero ciertos beneficios que me iban a costar. Ah, no, ese era el aporte, y si yo quería tener más beneficios, mi aporte tenía que ser superior, y si yo quería tener beneficios para mi familia, también. Es raro. No debería ser así. Realmente, como bien les indico, existe libertad para pertenecer o no. La cuota, de acuerdo al Código de Trabajo, es obligatoria para todas. Ya vamos a ver en qué porcentaje. Habla Wilcapi y habla Castro y avanzamos, ¿ya? En ese orden, Wilcapi. Doctora, o sea, yo estaba viendo que la ley te dice que tú tienes que aportar lo mínimo el 1% de tu salario básico. Exacto. Y respecto a esto, yo lo estuve analizando y yo lo veo que esto es prácticamente como el IES, te descuentan de tu salario para depositarlo allá, y lo mismo es la empresa, te descuenta la empresa según los estatutos de la asociación
cuánto es lo que el estatuto establece, yo te descuento como empresa y va destinado allá. Aquí el problema sería si es que las asociaciones y el empleador estén vinculados. Si están vinculados de alguna u otra forma, estarían explotando al trabajador, en este caso, sin Bueno, dar, bueno, sin el dar, empleador no puede como que meterse en la asociación, insisto, en buena teoría. o sea, son teorías para interpretar, para hacer un poco más, para entender un poco más de cómo funciona todo esto. Entonces, esto sería básicamente que estaría bien, considero yo que si de buena fe la asociación trabajaría para el trabajador y este dinero sería para el trabajador y si esta persona no quiere afiliarse, como usted bien manifestaba en clases anteriores, igual si es como ganamos todos, o sea, si nos va bien a la asociación, todos se benefician de eso, no solamente nosotros que estamos aquí involucrados en la asociación, también ustedes. Entonces sería como algo general, pero siempre y cuando te expliquen muy bien cómo funciona, no como explicaba la compañera Liliana, de que simplemente, mira, ven aquí, tienes que hacer esto, pero ¿y qué es esto? No, que tienes que hacerlo. De una forma que ni siquiera te Claro, explican a ya un vamos a ver trabajador. ya Claro, los fines de ok. las asociaciones. Muy bien, Castro, con usted cerramos esta parte. Hola, ¿cómo está? Buenas noches con Buenas todos. noches. Quería consultar y acotar al mismo tiempo. Una cosa es afiliación, otra cosa es aportación. Yo Exacto. estuve afiliado, yo estuve dando mis servicios a, una, a un centro oncológico que lo nombró una compañera, pero a mí sí me plantearon las organizaciones que me afiliara, más no era una obligación, pero sí la institución como tal me daba la obligación de que tenía que ser aportante por lo menos a las 3 organizaciones que existían. Y eso sí, como dijo el compañero anterior, es el 1%. Y si ya uno era afiliado, y si uno ya se afiliaba, o sea, cualquier organización, era el 3% y llegaba a un 5%, pero ese 2% era en el momento de que aceptaban asamblea de trabajadores, de que si existía algún familiar, venía el fallecimiento de algún familiar miembro afiliado de la organización, venía una colaboración. Esa colaboración era automática y descontada por rol. Eso sucedía Claro, hoy vamos a ver cómo, muy buen aporte, Castro. Hoy vamos a ver los fines y ya vamos a ver un poco de esto de las ayudas económicas que a veces dan las asociaciones y como decía Gómez también, bueno, de los beneficios de los que alguien pudiera gozar. Lo que es ilegal es que lo obligan a pertenecer o no a una asociación. Al final del día, el descuento, como ustedes bien han dicho, es de por lo menos el 1% y eso lo tenemos en el artículo 447 del Código de Trabajo, que en el numeral 7 dice, la cuota mínima que deberá pagar cada trabajador no podrá ser inferior al 1% de su remuneración. Y continúa el artículo en donde dice que en las empresas donde exista la asociación profesional o sindicato formado de acuerdo con la ley, aún los trabajadores no sindicalizados están obligados a pagar esta cuota mínima, que era lo que decíamos. Es importante y me parece bien el hecho de que desde que usted está yendo o está aplicando un trabajo, le indiquen que tiene este descuento del 1%, porque es como alguien ya hizo la comparación, tal vez es como un descuento del IES, es obligatorio. Insisto, lo que no es legal es que le exijan pertenecer a una asociación. Entonces, el pago de esta cuota debe de ir, en buena teoría, hacia alcanzar los fines de la asociación, que es justamente uno de los temas que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Eso en cuanto, número 1, a la libertad de asociación. La segunda garantía que tenemos es el de autonomía sindical, que como ya lo vimos, insisto, esto es un poco para recapitular la clase pasada, consiste en la autodeterminación
según sus propios estatutos. Son las propias instituciones, son las propias organizaciones quienes tienen la potestad de crear sus propias regulaciones y sus propios estatutos. Aquí es importante recordar que las organizaciones, una vez que cumplen con los requisitos legales, tienen plena vida jurídica y por tanto pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. Hoy vamos a ver un poco, y en la clase que sigue vamos a continuar, cuándo una asociación tiene vida jurídica, para entender desde cuándo podría o no ser sujeto de derechos y someterse a obligaciones. El fuero sindical, sobre eso, si la memoria no me falla, no hablamos mucho la clase pasada, y es interesantísimo porque consiste en aquellas garantías que tiene él inicialmente, que tienen los trabajadores que han decidido asociarse, y posteriormente, una vez que ya la organización tiene vida jurídica, se le da a los dirigentes sindicales. ¿En qué consiste esto de tener un fuero sindical? Como ustedes conocen, el fuero es una jurisdicción especial o privilegio que se otorga a determinadas personas. Como les estoy indicando, al momento de que los trabajadores se han organizado en una asamblea con la finalidad de organizarse y posteriormente le notifican a la autoridad de trabajo, el particular, ellos tienen cierta garantía extra o cierta derecho adicional a la inamovilidad. Y ya lo vamos a ver en el artículo 452. ¿Qué dice? Prohibición de despido, salvo los casos del artículo 172. ¿Qué nos dice el artículo 172? Como ustedes bien conocen, son los casos de visto bueno. Es decir, siempre el empleador está facultado para solicitarle visto bueno en contra del trabajador. Entonces, salvo los casos del artículo 172, el empleador no podrá despedir a ninguno de sus trabajadores desde el momento en que estos notifiquen al respectivo inspector de trabajo que se han reunido en asamblea general para constituir un sindicato o comité de empresa. Como ya vimos el día lunes, el nombre genérico es organizaciones sindicales o asociaciones, y los nombres puntuales son sindicato, comité de empresa o comité central único de trabajadores. Entonces, desde el momento en que los trabajadores le notifican al inspector de trabajo, y vamos a ver la próxima semana cuál es el trámite, pero desde ahora debemos de entender que parte del trámite es, uno, que los trabajadores se reúnan en una asamblea, y dos, que le notifiquen al inspector de trabajo que es su deseo formar una asociación. Desde el momento que ellos le notifican al inspector de trabajo sobre su deseo de conformar una asociación, ellos tienen esta prohibición de despido o esta garantía adicional. Importante que, igual sobre este artículo vamos a volver, importante destacar que si se produce el despido, el trámite continúa. Por ejemplo, si yo estoy creando una asociación e inicialmente entregué la nómina con 100 trabajadores y el empleador lamentablemente despide a 20, el trámite continúa aun cuando haya 20 trabajadores de menos. Esto justamente se da, esto lo ha determinado así el legislador en materia laboral, perdón, justamente para evitar que a través del despido el empleador pueda conculcar o pueda atentar contra el derecho de asociación de los trabajadores. Los demás incisos del artículo 452 los vamos a ver más adelante porque nos refieren a la cantidad de trabajadores que se debe tener para constituir una asociación. Por ahora quedémonos con que
los trabajadores no pueden ser despedidos desde el momento en que le han notificado al empleado, al inspector de trabajo, perdón, que se han constituido en asamblea general con el ánimo de asociarse. ¿Y qué pasa posteriormente? Más adelante, ¿qué ocurre si el empleador, pese a esta prohibición, despide a los trabajadores? Deberá de indemnizarlos con los valores correspondientes al despido más la suma del equivalente de los salarios por un año. Es más o menos como si despidieran una embarazada, que le pago las indemnizaciones correspondientes al despido más las indemnizaciones correspondientes a un año de remuneraciones, o sea, la remuneración por 12. Importante destacar que más adelante, como les había dicho, esta prohibición de despido ya no ampara a todos los trabajadores, sino únicamente a los dirigentes sindicales. Por eso es que lamentablemente en muchos de los casos se desdibuja o se pierde la esencia de las asociaciones de trabajadores, porque ¿qué hacen algunos trabajadores? Piden o tratan de hacer política interna dentro de una empresa para poder estar en la directiva de una asociación y de esta manera tener indemnizaciones adicionales al momento del despido. Insisto, ese es el no deber ser de una asociación de trabajadores. Doctora, disculpe la molestia. ¿Estas indemnizaciones son solamente en el periodo que este es elegido? O, por No, ejemplo, ya se le inclusive otorga. un año más de terminación de su mandato, como quien dice. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de cada una de las organizaciones? Eso nos va a decir los propios estatutos. Pero si el estatuto dice 2 años, o un año, por ejemplo, es un año más desde la fecha en que termina su mandato como secretario general, secretario de Actas y Comunicaciones, o el nombre que le hubieran otorgado sus compañeros. Bueno, eso en cuanto a, al fuero sindical. Y una última garantía es el tema de las garantías accesorias. Y aquí, al igual que la clase del día lunes, les voy a pedir que ustedes chequeen en qué otro cuerpo legal hay alguna garantía accesoria para los trabajadores que están asociándose. Me invento, pudiera haber algún tipo penal en el COIP referente a temas sindicales, pudiera haber algo, no sé, en la ley de discapacidad, es decir, busquen o consúltenle a alguien que haya sido tal vez dirigente sindical, qué otros beneficios tiene, legalmente hablando, de ejercer esta dirigencia sindical. Me parece que yo en la primera clase les había dicho, yo suelo tomar lecciones orales y con estas actividades que estamos haciendo, yo voy a entender que las personas que tienen una buena participación es como si ya estuvieran dando la lección oral de ese aporte. Entonces, por ejemplo, hoy Santa Cruz, Gómez, Castro y Wilcapi, me parece que los 4 fueron los que intervinieron, tienen ya la calificación de la lección, que es una de las 3 actividades para el primer aporte. Y yo también, Entonces, mis Pinos. Ah, sí, perdón, Pinos. Los tengo anotados, abrí mi Excel. Pero no está de más un remember, porque de todas maneras usted sabe que en esta circunstancia y esta modalidad Sí, no nos se podría preocupe, igual perjudicar. como siempre uno tiene que socializar las notas antes de pasarlas, así que por eso no se preocupe. Castro, Gómez, Wilcapi, yo por hablar de memoria, pero aquí estoy con la lista, Pinos y Santa Cruz. Entonces les voy a pedir que asimismo en la próxima clase unos 3 o 4 estudiantes máximo intervengan. Obviamente los que ya participaron hoy tratar de darles un poco la apertura a los demás, para que puedan responderme a esta pregunta, ¿no? ¿Qué garantías accesorias tienen los dirigentes sindicales o los trabajadores en general que han deseado o que esperan asociarse? Los demás que no intervengan con estas preguntas que yo suelo enviar de una clase a otra,
van a hacer normalmente una lección oral en el día que yo les indique que vamos a tener la lección oral. No crean que se perjudican ni nada, pueden tener el mismo día que pudieran tener los otros. Entonces, continuando con nuestra lámina, he traído ciertas definiciones de asociaciones. Primero vamos a leer una definición que dice: son organizaciones permanentes de trabajadores o de empleadores de la misma profesión, oficio o lugar de trabajo que persiguen de manera concertada mejorar los derechos y garantías en el desarrollo de su actividad laboral o productiva. Ciertas puntualizaciones de esta definición. Primero, el derecho de asociación es tanto para trabajadores como para empleadores. Ustedes han de haber escuchado, por ejemplo, que hay el gremio, la asociación de choferes, hay el gremio, la asociación de, no sé, de trabajadores autónomos, es decir, hay muchas formas de asociarse. Sin embargo, a efectos de nuestra asignatura, nos vamos a enfocar en aquellas asociaciones de trabajadores de una misma empresa. Ya vamos a ver que pueden haber confederaciones de trabajadores que tal vez sean de varias empresas, pero en principio nos vamos a enfocar con trabajadores de una misma empresa. Voy a comentar la otra definición y luego seguimos haciendo ciertas puntualizaciones. Asociaciones profesionales de trabajadores. Decir asociaciones profesionales, decir organizaciones o asociaciones, y la palabra profesionales son sinónimos en definitiva. Agrupados libremente por intereses comunes de tipo laboral o en torno al trabajo que buscan el mejoramiento de su capacitación y defensa de sus derechos. Si ustedes se fijan, tanto la primera definición como esta definición nos llevan a pensar que tienen fines específicos. Y precisamente sobre eso es lo que vamos a hacer ciertos comentarios en la clase de hoy. Que todas las asociaciones tienen que tener los fines previamente determinados o previamente establecidos. Vamos a leer el artículo 440 del Código de Trabajo. Voy a pedir que alguno de ustedes lo lea, por favor. Y ya desde esta clase en adelante les voy a pedir que tengan el código, sea en físico o en digital, para poder hacer referencias constantemente a la norma. Independientemente, ya le doy la palabra, independientemente de la modalidad en la que tengan el código, asegúrense, por favor, de tener un código de trabajo actualizado. Entonces, alguien, por favor, lea el artículo 440 del Código de Trabajo. Artículo 440, libertad de asociación. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. Muy bien, así vamos a hacer una pausa. Un ratito, ya la molesto, déjenme ver su apellido, ya la molesto Salazar para que termine después la lectura del artículo. ¿Qué nos dice este primer inciso? Y verán que aquí obviamente ya salimos de las definiciones doctrinarias para entrar ya a una definición legal. Primero, se reitera que las asociaciones pueden ser tanto de trabajadores o de empleadores. Y segundo, es el tema de la autorización previa. Aquí no quiero que se malinterprete y no quiero que piensen que, dice sin autorización previa, entonces ellos dicen que se van a reunir y ya tienen un sindicato, ya tienen un comité de empresa. No, hay un trámite para dotarles de vida jurídica, pero en todo caso, al decir sin autorización previa, se refiere a que sin autorización sea del empleador o sea del trabajador. Me explico de otra forma. Si los trabajadores se buscan asociar, no necesitan la autorización del empleador, y si los empleadores desean asociarse, no requieren la autorización de los trabajadores. Esto va especialmente enfocado a
evitar que el día de mañana, evidentemente, el empleador pueda oponerse sin más ni más a la constitución de una organización de trabajadores. Me imagino que a ustedes les ha pasado, y a mí me molesta bastante cuando dicen, por ejemplo, estaba hablando con mis compañeros, pero me hicieron sindicato, y ya se entiende el sindicato como sinónimo de problema. No debería de ser así. Esa es la idea equivocada que se tiene de las asociaciones de trabajadores. Y precisamente esa idea es así porque los empleadores en general no suelen ver con buenos ojos a las asociaciones, porque lamentablemente hay trabajadores que han abusado de las prebendas que da la ley y de la protección que da el Código de Trabajo para obtener un beneficio propio. Alguna vez inclusive atendí a unos trabajadores que me decían que ellos, además de la cuota sindical, entregaban valores a los representantes, a los dirigentes sindicales, y que ellos no les daban cuenta de cómo administraban el dinero como están obligados por ley. Entonces ellos decían, y queremos que el ministerio intervenga. Y yo les decía, ¿cómo el ministerio puede intervenir si yo en ningún momento le dije que escoja al señor fulano y fulano para que sean sus dirigentes sindicales? Porque eso es la autonomía del trabajador también, de poder elegir a sus propios representantes. Entonces, insisto, es un poco complejo porque no todos, pero algunos trabajadores lamentablemente, como les comento, han abusado de estos beneficios que da la ley y lo han tomado para sí mismo, para tener un rédito personal. Y este artículo, si ustedes ven, como su propio nombre lo indica, o el título que tiene el artículo, dice libertad de asociación, y nos dice precisamente lo que hemos venido conversando. Constituir asociaciones, afiliarse a ellos o retirarse de las asociaciones cuando lo estimen pertinente. Continúe, por favor, Salazar, con la lectura del artículo. Salazar era la que lo estaba leyendo. Sí, activa el micrófono. Perdón, estaba con el micrófono desactivado. No se preocupe, cosas que pasan. Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de constituirse en federaciones, confederaciones o cualesquiera otras agrupaciones sindicales, así como afiliarse o retirarse de las mismas o de las organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores. Muy bien, hay una nueva pausa. Federaciones o confederaciones no es otra cosa que el conjunto de asociaciones. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del Sol S.A. se une a la Confederación de Trabajadores por Ecuador, invento un nombre. A esa misma confederación forman parte el Sindicato de Trabajadores de, no sé, de la empresa Las Plumas S.A., asimismo el sindicato de la empresa Vidrios S.A., es decir, varios sindicatos de varias empresas diferentes o asociaciones, sea la denominación que tengan, de varias empresas diferentes, forman una federación o una confederación. Y de esta manera pueden tener un alcance mucho mayor. Les comento una anécdota. Y sobre este caso les voy a contar un montón de veces, porque fue uno de los casos más complejos en el ministerio que tuve que sustanciar. Dígame, Wilcapi, antes de contarles esto. ¿Hay alguna, o sea, cuántas asociaciones tienen que haber para que sea considerada una federación? No hay un número determinado, pero si en todo caso tienen un poco de curiosidad sobre el tema, hay dos confederaciones bastante importantes en el país, y ya les voy a poner aquí los nombres, FUT y CUT. No sé si ustedes recuerdan, en el paro del año pasado, en octubre, no me acuerdo cuál de las dos, si FUT o CUT, estaban también diciendo que ellos también podían movilizarse.
y obviamente el alcance que tiene una confederación es bastante importante. Y para eso iba a contarles mi anécdota. Yo tenía y lo vamos a ver más adelante, tenía un pliego de peticiones que se estaba ejecutando. El valor que se estaba cobrando de ese trámite, o sea, que estaban cobrando los trabajadores al momento de ejecutarlo, era nada más y nada menos que de $4 millones. Entonces era una suma bastante importante. Y estos trabajadores, no les exagero, iban todas las semanas al Ministerio de Trabajo. Todas las semanas era una cosa que hasta yo decía, los veía y decía, ya decía yo por qué no habían venido. Iban todo el tiempo a preguntar por su trámite y está bien, imagínense ustedes, ya vamos a ver más adelante lo complejo que es ejecutar esa cantidad tan alta y encima era una empresa que estaba en liquidación, así que imagínense el problema que se tenía porque la empresa ni siquiera tenía plata. Y un día yo encuentro a los trabajadores que estaban haciendo un plantón. Los trabajadores de esta empresa, pongámosle el nombre, no sé, Peluches S.A. Entonces, yo los veo haciendo un plantón y les digo, vengan para atenderlos, pues a los señores, pues para ver qué necesitan. Y el momento que los estaba atendiendo, ellos me dicen, yo les digo, pero cuéntenme qué pasó en la sustanciación de la ejecución. Les digo, les he despachado constantemente sus escritos, porque ellos presentaban un escrito y me iban a decir, abogada, le presentamos un escrito, despachen. Yo ya, les digo, tengo al día el trámite, no entiendo por qué están haciendo una manifestación que obviamente denotaría que yo no estoy haciendo mi trabajo. Y ellos se empezaron a reír y me dicen, no, abogada, si realmente no nos quejamos de usted. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿y cómo así ustedes entonces vienen acá y están con carteles y haciendo problemas? Insisto, eso no es una huelga por si acaso, es una manifestación. Y ellos me decían, no, es que estamos solidarizándonos con los compañeros de otra X empresa porque tienen tal problema y ellos forman parte de XX Confederación de Trabajadores, y entonces como son nuestros compañeros trabajadores, nosotros venimos aquí para hacer como que bulto, me decían, para poder hacer fuerza, porque si los trabajadores nos unimos, vamos a hacer más. Ellos son hasta otra empresa, me decían, abogada, y tienen otro trámite con otro inspector, pero nosotros estamos aquí para poder apoyarlos a los compañeros. ¿Y por qué estaban? Porque formaban parte de una confederación. Y me decían ellos, aquí hay trabajadores de la empresa X, Y, Z y tal, pero estamos justamente en solidaridad con nuestros otros compañeros. Ese es un poco el alcance, y si ustedes recuerdan lo que estuvimos leyendo la semana pasada sobre el 1 de mayo, en eso consistió, que trabajadores de una compañía se comunicaron con los de otra compañía y otra compañía, y se pudo hacer, se pudo tener la magnitud que se tuvo allá a finales del siglo XIX. Y ese es un poco, como les digo, el deber ser o el ánimo de tener estas confederaciones de trabajadores, ¿no? Que, insisto, son ya de diferentes empleadores. Continúe, por favor. Todo trabajador mayor de, perdón. Todo trabajador mayor de 14 años puede pertenecer a una asociación profesional o a un sindicato. Ya, hay nuevamente una pausa. Si ustedes me preguntan a mí por ese inciso, para mí tiene que ser reformado porque en Ecuador pueden trabajar a partir de los 15 años. Entonces, es un poco contradictorio decir que tengo un trabajador de 14 años porque recién a partir de los 15 años puede alguien trabajar. Entonces, se debería entender, a mi criterio, que ese inciso refiere a trabajadores a partir de los 15 años. Siga, Salazar. Las organizaciones de trabajadores no podrán ser suspendidas o disueltas, sino mediante procedimiento oral establecido en este código. Si la suspensión o disolución fuere propuesta por los trabajadores, estos deberán acreditar su personería. Muy bien, continúe. Cuando un empleador o empresa tuviere varias agencias o sucursales en diferentes provincias, los trabajadores en cada una de ellas pueden constituir sindicato o asociación profesional.
Los requisitos de número y los demás que exija la ley se establecerán en relación con cada una de tales agencias o sucursales. Ya, ciertos aspectos a considerar de estos dos últimos incisos. Las asociaciones se disuelven a través de un procedimiento judicial. Van a decir, Miss, pero usted nos dijo que nos olvidáramos de los jueces. Sí, les dije en el 99% de los casos. Este es uno de los pocos ejemplos o momentos en el cual un tema laboral colectivo va ante un juez de los jueces del Consejo de la Judicatura. Y esto se da porque si ustedes leen, que yo me imagino que mis estudiantes muy aplicados sí leyeron los 3 convenios que les dije que lean de la OIT, el 87, el 98 y el 124, 142. En los convenios justamente está establecido aquello, que las asociaciones no podrán disolverse por procedimientos administrativos, sino judiciales. Entonces, ahí vemos cómo la legislación ya interna recoge y aplica lo que está establecido en los convenios de la OIT en lo pertinente. Más adelante, cuando veamos asociaciones, disolución de las asociaciones, vamos a comentar sobre un caso. No es muy común que se disuelvan las asociaciones. Vamos a comentar un caso sobre disolución judicial, que es lo que se debe de hacer de una asociación. En cuanto a el establecimiento de sucursales, como ya leyó su compañera en el artículo, cada sucursal puede tener sus propios sindicatos. Sin embargo, es necesario atender al número de miembros. Por ejemplo, si una sucursal tiene solamente 10 trabajadores, evidentemente con 10 trabajadores yo no puedo constituir ni siquiera un sindicato. Entonces sí, puedo formar varias asociaciones en cada una de las sucursales, pero siempre atendiendo a los números mínimos que me establece el Código de Trabajo. Justamente ya a partir de hoy, como les digo, vamos ya a hacer las referencias al código y van a poder ver cuáles son los números que yo ya les dije igual la clase pasada. ¿Alguien quiere hablar? Dígame, Salazar. ¿Se pueden crear varias asociaciones de trabajadores en una empresa o existe un límite establecido? Y en caso de que... No, no hay límite. Sindicatos pueden haber N cantidad de sindicatos. Sin embargo, comité de empresas solo puede haber uno. Ya lo vamos a ver hoy que les hice el cuadrito que les comentaba el día lunes. Gracias. Aquí les traje, puse notas de convenios internacionales como comentarios. Y les he traído 2 artículos del convenio 87 de la OIT que yo entiendo que ustedes los leyeron. El artículo 10 del convenio 87 de la OIT define a una organización y dice que organización significa toda organización. Un poco tautológica la definición, pero bueno. De trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de empleadores. Entonces, este artículo nos lleva a ratificar lo que ya estábamos hablando, que puede haber asociaciones tanto de trabajadores como de empleadores y que en todo caso, cualquiera sea la asociación, tiene que perseguir intereses en común. Y estos fines, insisto, es lo que vamos a ver también en la clase de hoy. El artículo 2 del convenio 87 dice: trabajadores y empleadores sin distinción y sin autorización previa. Si se fijan, es un poco parecida a la redacción que ya teníamos en nuestro 440 del Código de Trabajo. Tienen derecho a constituir organizaciones que estimen convenientes. Aquí se evidencia el derecho a la libertad de asociación, así como afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Y aquí podemos unirlo con lo que ustedes decían de la cuota. Si usted forma parte de la organización, el Sindicato de Trabajadores Operarios del Sol S.A., usted se puede someter a sus estatutos, mejor dicho, se debe de someter a sus estatutos, y en los estatutos pueden decir que los miembros de esta asociación deberán de aportar el 5% de la remuneración.
En consecuencia, ya no le van a descontar el 1% que es mínimo para todos, estén o no estén asociados, sino que le van a descontar el 5% porque usted forma parte de la asociación y usted se somete a los estatutos. Aquí están los fines de las asociaciones, y si ustedes se fijan en la enunciación de estos fines, es nada más y nada menos que lo que está en el artículo 441 del Código de Trabajo. Un consejo que les suelo dar a mis estudiantes es que no tratemos de, al momento de estudiar, leer de corrido todo el código, porque tal vez no lo vayamos a entender, sino que para mí la mejor manera de poder entender estos temas es con la guía de las diapositivas más los apuntes, ir alimentando con el código. Y eso sí, al final, cuando ya han comprendido las instituciones y los contenidos, darle una lectura al código como para reforzar por si algo se quedó un poquito suelto. Entonces, el 441, si lo leen, va a decir básicamente estos 4 fines de las asociaciones. Y verán que aquí dice fines de las asociaciones en un sentido general. Yo no digo fines del sindicato, yo no digo fines del comité de empresa, sino que de las asociaciones, independientemente de cuáles sean las asociaciones. Primero, tenemos la capacitación profesional. Y esto tiene un poco una herencia histórica, porque desde un inicio las asociaciones se entendieron como un espacio, y va muy ligado con el siguiente punto, como un espacio en el cual los trabajadores pueden obtener herramientas para poder ser mano de obra calificada. Como nosotros sabemos, es un detonante para nuestra asignatura, la revolución industrial, y eso hace imperativo que la mano de obra sea calificada, y en los tiempos actuales es aún mucho más evidente aquella necesidad. Entonces, poder acercar a los trabajadores a cursos de capacitación puede ser, es evidentemente uno de los fines de las asociaciones. Algunos de ustedes ya comentaban al inicio de la clase que cuando le decían para pertenecer a una asociación, ¿qué les decían? Tú vas a poder tener tales beneficios porque ellos tienen convenios con tales lugares. Y les decía que se une con el siguiente fin, al decir cultura y educación de carácter general o aplicada a la rama del trabajo. Por ejemplo, puede ser que un sindicato haya suscrito un convenio, y al decir suscrito un convenio, recordemos que los sindicatos tienen plena vida jurídica, y por eso es que es importante que sigan el procedimiento, que ya lo vamos a ver después, para que el Ministerio de Trabajo les otorgue esa vida jurídica. Pudieran hacer un convenio, por ejemplo, con el CEN, que da cursos de inglés, y de esta manera, qué sé yo, los trabajadores que demuestren que están afiliados pueden tener, no sé, el 10% de descuento en los cursos de inglés. Algunos de ustedes ya lo refería, decía que también tenían convenios con gimnasios, por ejemplo. Es decir, pueden ir creando redes que vayan enfocados a crear estos espacios para poder tener una mejor preparación técnica, cultural o inclusive deportiva. Pudiera inclusive una asociación tener convenios, no sé, pues con algún lugar en donde hagan yoga o que hagan teatro, qué sé yo, y de esta manera poder ser la plataforma o el vínculo necesario para que los trabajadores puedan acceder un poco más fácilmente a estas actividades. ¿Qué otro fin persiguen? El apoyo mutuo mediante formación de cooperativas o de cajas de ahorro. Mi mamá, por ejemplo, ella pertenece a una asociación y ella a veces me dice, ya me dieron, no sé, pues $500 por el ahorro de la asociación. Y yo digo, bueno, ¿y cómo consigues esos $500? Y me dice, no, es que yo firmé para que mensualmente me descuenten tal cantidad, entonces eso va a una cajita de ahorros y cada cierto tiempo tú puedes reclamar esos valores.
Eso es interesante porque al final del día también le sirve al sindicato para tener un poco de liquidez y obviamente para incentivar el ahorro entre sus colaboradores. Yo he escuchado que inclusive pueden hacerse préstamos, es decir, depende qué tan bien o mal esté estructurada la organización. No es obligatorio, ojo, ya les doy la palabra a los que tienen preguntas, no es obligatorio convertirse en cajas de ahorro. En muchos de los casos, inclusive, estas cajas de ahorro luego han dado lugares a cooperativas que se han estas cooperativas, no se me invento, cooperativa nacional, cooperativa YEP, puede ser que eventualmente alguna cooperativa que inició como una cooperativa dentro de una asociación o de una forma de ser un tipo de caja de ahorro, se transforme más adelante en uno de estos tipos de cooperativas ya bajo el dominio de las superintendencias. Castro, Pinos y Wilcapi en ese orden. Dígame. Ahora, no, quería acotar, en el caso de la institución de prestar mis servicios, las organizaciones cómo se financiaban o cómo ellos tenían la caja chica. Sí, es verdad, venían por la aportación, aparte venían por asamblea, decretaban de una cuota entre ellos que se descontaba en rol, a su vez con las casas comerciales por tantas cantidad de compras recibían el 2, el 3%. Y eso a fin de año era una especie de, muy aparte de la canasta, era un bono que recibían por todo el movimiento económico que habían tenido durante el año. Eso pasaba en las asociaciones cuando yo claro, es bastante común, o por ejemplo me enteré decir, por los compañeros que estaban ahí. me descuentan, no sé, $5 mensuales y al final de año le dan una canasta que tal vez cuesta más de lo que alguien estaba aportando, pero justamente al comprar por mayor o al tener algún otro rédito de la asociación, puede darles estos beneficios también a los trabajadores. ¿Qué más? Pinos. Sí, abogada, tengo una duda. Usted prácticamente o sea, usted nos está indicando que las asociaciones tienen una autonomía, ¿verdad? Para poderse formar y para poder tomar sus decisiones en cuanto a afiliación o descuentos. La duda es la siguiente. Si las asociaciones tienen este tipo de autonomías y en el momento de que la persona que esté presidiendo o que esté al mando o frente a un sindicato no cumple con el objetivo que es velar y cuidar por la integridad de los trabajadores, este tipo de conflicto, ¿quién lo tendrá que resolver? Porque la empresa obviamente no podrá intervenir, pero ¿quién tendrá que intervenir o solucionar este conflicto? ¿Sería ya el inspector de trabajo o esto iría a la justicia ordinaria? No, eso iría, a ver, a menos que se trate de un tema que pueda tener consecuencias penales, o no sé, pues malversación de fondos, no sé, algún tipo penal, ustedes que saben más penal que yo, ya le doy la palabra a Salazar. Los conflictos internos de los miembros de una asociación se resuelven internamente. Por ejemplo, yo puedo decir que en caso de que en mi estatuto, o estatuto como asociación, en caso de que el secretario de Finanzas no transparente los estados financieros de la empresa cuando alguno de los trabajadores lo solicite, este dirigente será removido ipso facto de su cargo. Es decir, el propio estatuto debe de contener, y vamos a ver luego, yo les tengo en mi material un ejemplo de estatutos para que vean un poco cómo están redactadas los artículos. El propio estatuto tiene atribuciones de cada uno de los dirigentes, tiene posibles sanciones para los dirigentes, pero las sanciones son netamente netamente al interno. No puede, por ejemplo, ser una sanción el visto bueno, porque entonces ahí ya interviene el empleador, y tampoco puede intervenir el inspector de trabajo justamente por esta autonomía que tienen las asociaciones. ¿Qué sí se puede hacer por intermedio de la autoridad? Es algún diálogo social, pero esto funciona más bien como una suerte de mediación o como una forma de conciliar, de tratar de que las partes mismas lleguen a un acuerdo.
pero en principio no debería de intervenir nadie más que los propios trabajadores. Ellos mismos, en virtud de su estatuto, resolver. Reitero, a menos que, como justamente estamos hablando del tema económico, eso pueda encuadrarse en un tipo penal que, dirían coloquialmente, ya es harina de otro costal y tendría que ver con un juez penal. Wilcapi y Salazar. Sí, doctor, a ver, alguien, o sea, pueden coger ese dinero que la asociación, sus trabajadores de voluntad solicitan que se les descuente. ¿Alguien puede coger ese dinero básicamente y usarlo para otras cosas? No debería. A menos, a ver, pensemos cómo funciona una caja de ahorro, cómo funcionan justamente los bancos. Usted deposita $200 y al ser dinero, no es que sus mismos billetes de $200 están ahí. O sea, usted lo que va a reclamar es que eventualmente, cuando usted solicite sus $200, le den la misma cantidad. Entonces, en ese sentido, sí podrían utilizarlo en otras actividades, insisto, como para dar liquidez y hacer que el dinero gire. Sin embargo, al momento que el trabajador pida su dinero de vuelta, pida, qué sé yo, sabe que yo ya hasta este momento me han descontado $500 en X cantidad de meses, necesito mi dinero porque tengo una emergencia, debería de estar el dinero disponible, como podría ocurrir en un banco. Ok, traigo a acotación a un tema importante. Tal vez el compañero Pinos que habló antes también sepa un poco del tema. La CTE pasó o pasa por un problema muy, muy importante. El ejemplo que estamos, el dinero. El dinero lo cogieron para otros destinos y cuando la persona que ya quiere pedir un préstamo o hacer algún tema con su dinero que se lo han descontado, no puede hacer. Un gran problema con las personas ya que estaban a punto de jubilarse y con las personas que recién ingresaban. Las personas que recién ingresaban no querían pertenecer a esta organización, a este tipo de asociaciones, porque con su dinero iban a pagarle a los más viejos. Y los viejos querían que los jóvenes paguen porque así el dinero se podía circular. Hoy en día muchas personas, si se les daban 150.000, ahora son 50.000. Entonces, y todo esto generó un problema porque tú no puedes, al vigilante no lo puedes defender con el código laboral, sino con el COESCOC. Y el COESCOC actualmente está en reforma en la Asamblea. Entonces es un problema muy grave en este aspecto con estas personas porque en sí el dinero son de ellos, de toda una vida, los quisieron coger para otros fines. Es más, si Claro, no mal eso es un recuerdo, la poco, información fue que... sí. Sí, sí. O sea, eso es un poco diferente, es un poco también, no sé si alguien conozca el tema de los docentes con el Fondo de Cesantía del Magisterio, que también era como una caja de ahorro. Eso ya es llevar el tema del ahorro o de este tema de las cooperativas a nivel mucho mayor. Porque obviamente estos ya son entes autónomos, es aparte. Yo a lo que me refiero es cuando hay pequeñas cajas de ahorro a la interna de una asociación de trabajadores, que ojo, en muchos de los casos tienen problemas similares a los que ustedes me comentan. Si a mí me preguntan, Ninchi, ¿usted cree o recomienda tener estas cajas de ahorro en un sindicato? Para mí no, porque se pierde un poco la esencia, a mi criterio, de un sindicato o una asociación. Y dirían las abuelitas que en arca abierta el justo peca. Así está el dinero ahí y tal vez los trabajadores, y pasaba mucho, por ejemplo, en casos de visto bueno, por hacer una analogía, los trabajadores que manejaban dinero, tenían una necesidad, cogían prestado y decían, no, es que yo iba a devolver. Sí, pero no tienes que tomar el dinero que no es tuyo. Y si necesitas prestado, pide un préstamo. El empleador no puede cobrar intereses por préstamos que les haga al trabajador por adelantos de sueldo. Pide un préstamo y de esta manera se cubre el rubro, no tomes un dinero que no te corresponde. Los otros dos estudiantes que tenían preguntas, Salazar y Serrano. Claro, Claro, sí, claro. respecto
al tema mismo que está conversando ahorita. Las asociaciones pueden hacer descuentos sin autorización del que está... Porque mire, yo tengo... No, dígame. Lo que pasa es que una institución tienen dos asociaciones. Bueno, la de aquí provincial, que es del Guayas, cada provincia tiene su asociación, y en la asociación provincial, que es en Quito. Ya, pero la asociación provincial está últimamente en este mes ha hecho algunos descuentos y la cantidad ha sido más o menos, o sea, de 600, 700 dólares. Entonces, ese dinero lo han descontado según para ayudar, o sea, para ayuda social, ya, pero no les han comunicado a los trabajadores que se les ha descontado. O sea, no les han dicho si autorizan o no el descuento de esa ayuda social, aparentemente. Porque algunas veces en esta asociación hay así sorpresivos descuentos que después usted ve su RA y usted no sabe ni de qué le han descontado. Entonces, hoy en día la institución está pasando o sea, los trabajadores están pidiendo devolución de su dinero porque ellos no han autorizado ese tipo de descuento. Mi temor sería que conste algo así en los estatutos y que usted al decidir afiliarse haya aceptado también someterse a los estatutos y que los estatutos digan en caso de, no sé, pues de algún tema complejo, alguna necesidad, se descontará X valor. Pero aún cuando consten los estatutos, yo recomendaría siempre, si me preguntan los trabajadores, por lo menos enviar un correo informativo diciendo, ¿sabes qué? Va a proceder este descuento en virtud de tal artículo del estatuto. Y recordemos que los descuentos tampoco pueden ser desproporcionados. Imagínense ustedes un trabajador, me invento y pongo un caso súper extremo, un trabajador que haya tenido un préstamo en la empresa, que tenga pensiones alimenticias y que encima le descuenten esto ya cuando recibe ese polvo de sueldo, $1. ya trabajo gratis, básicamente, pero trabajo para pagar las deudas, como la mayoría. Y respecto a las asociaciones de instituciones públicas. Eso vamos a verlo un poquito más adelante porque hay asociaciones de trabajadores que tienen límites en cuanto a contratación colectiva y asociaciones de servidores públicos. Hasta cuando yo salí del ministerio no conocíamos de ningún caso de servidores públicos que se estén asociando con los lineamientos que están en el decreto que yo les comenté que fue uno de los últimos que sacó Correa. De hecho, nosotros a veces hacíamos la broma y decíamos que como Ministerio de Trabajo debemos a poner el ejemplo y que los inspectores tenemos que ser la primera asociación de servidores públicos. Pero nunca lo hicimos realmente. Pero también pueden. Ya le doy la palabra. Insisto, en las entidades públicas, si hay asociaciones de este tipo, deberían de ser de trabajadores, aun cuando ya pueden también asociarse a los servidores públicos. Y si alguien conoce una asociación de servidores públicos, me encantaría que nos traigan el caso, porque insisto, hasta cuando yo supe no había ningún caso de estos ya en la práctica. En la Fiscalía hay la Asociación Provincial que es la FEMP, y de esta se han suscitado algunos, al menos este mes, con la excusa de lo que hay ahorita del coronavirus, han descontado a los servidores un sinnúmero de descuentos, así, de más o menos de la cifra que le dije, de 600, 700, y algunos son asistentes que no tienen el mismo sueldo que un fiscal o un secretario que gana un poco más. Claro. Claro, yo no sé ahí si a nivel judicial hay alguna otra regulación referente al tema de la asociación. No debería, pero en todo caso más adelante, en esta misma unidad, que es uno de los últimos temas, el derecho a asociarse en el sector público. Ahí podemos conversar mejor de ese caso que usted nos trae. Yeah. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, Serrano. Pinos, usted está más o menos en lista de espera. Va Serrano, va Xiomi, que no sé cómo, Xiomara me imagino que se llama, y de ahí Pinos. ¿Cómo está, doctora? Disculpe una pregunta. De acuerdo a la información que hemos recolectado sobre las asociaciones y su autonomía como tal,
cuando se da la directiva provisional y esta a su vez ingresa la documentación correspondiente al registro de la Dirección General del Trabajo, para que sus estatutos, todo lo reglamentario como tal, si existe en este caso una posible vulneración de derecho a los mismos trabajadores, o sea que la directiva como tal no está, posiblemente esté vulnerando una garantía. ¿El Ministerio de Trabajo interviene ahí para evaluar eso? No le entendí en qué momentos usted cree que puede haber una vulneración. Me dijo que se genera la directiva provisional e ingresan los papeles en el Ministerio de Trabajo. ¿Y en qué momento usted cree que puede haber una? Ya, digamos que se establece, como ya vimos en el anterior articulado, se establece que los trabajadores o los afiliados tienen que dar el 1%, o sea, como mínimo. Pero es que eso se establece una vez que la asociación tiene vida jurídica. Ya. Usted me dice que ellos recién notificaron al inspector de trabajo, ellos están en trámite, pero en todo caso tienen que tener la resolución de aprobación. Pero si, digamos, si tienen, o sea, un conflicto o algo, el Ministerio de Trabajo sí interviene para que ellos reajusten su documentación. O sea, analizan la documentación que presentan. No entiendo la pregunta. En caso de que los estatutos, por ejemplo, tengan alguna disposición contraria a la ley o no esté de acuerdo a lo que dice el Código de Trabajo en cuanto a alineamientos, el Ministerio de Trabajo les envía a hacer correcciones o aclaraciones del articulado. Y eso le notifican a través del correo electrónico, y siempre los trabajadores pueden ir al Ministerio de Trabajo. Hasta cuando yo estaba, quedaba en el 7º piso. No sé si se acuerdan que si acá en el mismo piso, pero en todo caso, en el ministerio hay una dependencia que se llama organizaciones laborales, y ellos asesoran a los trabajadores, le dicen, mira, en este artículo te faltó poner tal cosa, tienes que completar de esta otra manera, para que ellos luego ya presenten la documentación completa y se los pueda autorizar sin ningún problema. No sé si así eso apuntaba a su pregunta. Sí, doctora. Gracias. Ok. Xiomi, ¿quién? ¿Cómo se llama? Xiomara. Les pido pedir que escriban su nombre, porque a mí me parece un poco irrespetuoso llamar a alguien por algún apodo, aunque sea de cariño. Entonces traten de poner, aunque sea su correo personal, su nombre completo. Muy bien, Xiomara, no se preocupe. Bueno, ahí primero, Xiomara pregunta qué pasa si no hay fondo en el momento en el que el trabajador pide el dinero. Insisto, eso pudiere acarrear alguna sanción de tipo penal que no es materia de nuestro análisis, o dos, pudiera también acarrear alguna sanción estatutaria. Por ejemplo, que la persona deje de ser dirigente sindical o que se lo expulse de la asociación. Es decir, pueden tener también, insisto, procedimientos o sanciones de nivel interno dentro de la asociación. ¿Alguien más iba a hablar? Pinos, me parece que quería preguntar algo adicional. Sí, abogado. O sea, yo le he escuchado a usted decir que no conoce aún si es que servidores públicos hayan sido afiliados a este tipo de asociaciones. Insisto, con los lineamientos del decreto que salió en el 2017. 2016, algo así. Sí. 2016, que deberían tener 2016 4 años. Debe haber sido para que esté presidente anterior. Sí. 2016 era que deberían tener 4 años de manera consecutiva en el mismo trabajo, en la función pública y cosas así. O sea, sí, bajo esos lineamientos, insisto, de ese decreto, yo no conozco, lo que no significa que no haya. Por eso yo aclaro, Correcto. si es que alguien conoce o trabaja en una entidad pública y ahí ya los servidores públicos se asociaron, pues maravilloso, y cuando veamos el tema pudieran traer el caso y lo compartimos. Eso no. Conozco un caso muy particular que aquí se lo voy a manifestar como para que de pronto lo analice un poquito, ¿verdad? Trabajadores del ex-SNEN, trabajadores de malaria, de control vectorial, ellos pasaron a lo que era el Ministerio de Salud Pública por el 2012, por allí, 2012, 2013, por allí. Perdón, por el 2015, por allí. Pero ellos pasaron con todos sus derechos desde que estaban en el SNEN,
en lo que era control vectorial, pasaron con todos sus derechos, con todos sus años de servicio, con toda su antigüedad. Obviamente se los consideraba como trabajadores, a ellos se los consideraba como trabajadores de campo, pero se acogían al código de trabajo, con contrato colectivo y todo lo demás. Pero luego de eso ingresaron también a trabajar personal de la LOCEP, con modalidad de contrato ocasional, ¿correcto? A desempeñar trabajos, a desempeñar funciones de un trabajador de campo, de un jornalero, podemos decirlo así. Ya porque se conoce y se sabe que los trabajadores de control vectorial, ellos realizan trabajo en campo, en terreno. Y por ende, pues, todas estas personas que realicen trabajo en campo o en terreno, están regidos o están protegidos por el Código de Trabajo. En cambio, claro, acá en el tratemos de ir ministerio... llevando ya la pregunta al tema colectivo, aún no me queda claro cuál es la parte de la asociación. Ya, no, correcto, o sea, se lo estoy para que más o menos tenerlo claro, o sea, y ellos estaban desempeñando funciones de jornaleros, pero bajo la modalidad de la LOCEP, ya, de servidor público. Pero ellos aún así los separaron del ministerio, pero hubo una asociación llamada Osutransa que peleó por sus derechos y fueron reintegrados en su mayoría y hoy en día ellos están afiliados a este tipo de asociación. ¿Por qué no se pudo haber hecho esto con los... El pero es por qué no se pudo haber hecho esto con los demás compañeros o con los demás trabajadores y solo una parte? O sea, esa parte no me queda claro a mí porque todos ellos pasaron con sus años de servicio, sus derechos. Pero ya, insisto, no me queda claro la pertinencia de la pregunta hacia el tema de la asociación. ¿Cuál? El punto es que ellos, siendo trabajadores públicos, fueron afiliados, sí pudieron ser afiliados. Muy a pesar de que ellos no estaban regulados por el Código de Trabajo. Es que yo nunca les dije que un trabajador de una entidad pública no puede afiliarse. Yo lo que les dije es que nosotros ahorita estamos viendo las formas como un trabajador, sea de una empresa privada o sea de una entidad pública, puede afiliarse. Y para el caso de servidores públicos, de entidades públicas, evidentemente, vamos a ver un tema dentro de esta misma unidad, en un par de semanas posiblemente, cómo pueden ellos afiliarse según este decreto del año 2016. O sea, los trabajadores de una entidad pública sí pueden afiliarse y los servidores públicos también. Sin embargo, hay ciertos matices y por eso es que trato de separarlos constantemente. Pero siempre y cuando sean servidores de carrera, servidores públicos de carrera, no con contrato ocasional. Yo no he dicho de contrato, usted es el que está estableciendo el tema de los contratos y justamente ni siquiera me he enfocado en el tema del servicio público de personas bajo la LOCEP porque es un tema que vamos a ver más adelante. No quiero desde ahora ya ir confundiendo. Es que esa era mi duda, eso que quería preguntarle, porque no. Entonces, por más de repente que escríbala o recuérdela para que cuando veamos eso podamos regresar sobre el tema que usted está leyendo la norma y todo, y vamos a poder avanzar un poquito mejor. Listo, ok, muchas gracias. Ya. Entonces, continuamos con nuestra... 1833. Perdón, me faltó un numeral del anterior. ¿Qué otro fin de las asociaciones tenemos? Cualquier otra que entrañe el mejoramiento económico y la defensa de los intereses de clase. ¿Qué es esto de el mejoramiento económico? Casi siempre se entiende que las personas se asocian para poder perseguir mayores beneficios económicos a nivel empresarial. Por eso es que usualmente también la empresa no ve con buenos ojos a las asociaciones, insisto, usualmente, el deber ser es otro. Porque muy probablemente si los trabajadores están asociados, luego presenten el proyecto de contrato colectivo y luego requieran algún beneficio económico adicional para ellos. Buena parte de la doctrina además indica que los beneficios, los fines que persiguen las asociaciones son únicamente de dos tipos, uno de índole económico y otro de índole político.
El tema económico, como ya ustedes lo conocen, poder tener, como les digo, a través de un contrato colectivo, una mejor retribución, sea mensualmente o sea al momento de la salida, por ejemplo. Y un tema político es el hecho de poder participar en la vida política, no solamente a nivel interno dentro de la empresa, sino también sea a nivel cantonal o sea a nivel de país. Regálenme un segundito que tengo un tema. Mil disculpas, seguimos. Bueno, eso en cuanto a los fines de las asociaciones. Ahora vamos a ver las atribuciones y facultades de las asociaciones profesionales. Primero es lo que ya les había comentado, que adquieren personería jurídica y por tanto pueden tener derechos y obligaciones. Otra de las facultades es que representan a los trabajadores o miembros de su organización. En muchos de los casos son voceros de los trabajadores, tanto a nivel interno como también ante las autoridades. Hay asociaciones que inclusive tienen dentro de sus estatutos el hecho de que en caso de que los trabajadores tengan algún conflicto individual con el empleador, la propia asociación les provee de asistencia técnica, entiéndase como asistencia legal. Y aquí obviamente contratan a un abogado, que es ya el abogado de la asociación, y de esta manera el trabajador pudiera tener defensa técnica en materia legal de manera gratuita. Están autorizados para obtener el financiamiento adecuado, ya lo hemos hablado bastante, el tema de las cuotas. Reitero, el 1% es la cuota mínima, lo que no les quita el derecho a las asociaciones de poder, a través de una disposición estatutaria, establecer un monto de una cuota que sea mayor. Y pueden adoptar decisiones necesarias y adecuadas para su funcionamiento. Si bien es cierto, las disposiciones en materia colectiva y las disposiciones que rigen una asociación se encuentran en los estatutos, no es menos cierto que el principal órgano de una asociación de trabajadores es la asamblea de trabajadores. Entonces, en una asamblea de trabajadores, ellos pudieran, por ejemplo, en una asamblea extraordinaria, ellos pudieran tratar algún punto y tomar alguna decisión. Y esto obviamente será aplicado hacia toda la asociación, qué sé yo, si tienen algún problema económico, pueden a través de una asamblea organizar alguna actividad, ellos hacer una rifa, qué sé yo, hacer cualquier actividad a fin de poder manejar todo esto del funcionamiento de la asociación. ¿Cuándo gozan de personería jurídica? Ya que tanto hemos hablado de esto de que adquieren personería jurídica, bueno, a partir de cuándo gozan de personería jurídica. Y es evidente que esto lo gozan desde que se constituyen de conformidad con la ley. Hay todo un trámite que, como les decía, empieza con una reunión de trabajadores. Esto ya lo vamos a ver a partir del día lunes, cuál es el trámite, a qué tienen que presentarlo y todo. Deben de constar en el registro de la Dirección Regional de Trabajo. Imagínense ustedes que es como una compraventa de una casa, sí, tiene que haber la escritura, pero además tiene que estar inscrito. Algo así ocurre acá. Los trabajadores se reúnen, sí, pero con una simple reunión no tienen ya personería jurídica, no tienen, ya le doy la palabra, no tienen vida jurídica, sino que tienen que constar
en los libros del Ministerio de Trabajo, específicamente de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público, y se inscriben en este libro una vez que cumplen con los requisitos. Dígame, León. Doctora, esto tiene también bastante que ver con lo que estaba en ese artículo que usted nos dio, que habla sobre que estas entidades o estas organizaciones buscan lo que es el derecho a la seguridad personal, la libertad de opinión y libertad de reunión. Y justamente hoy tuve la oportunidad de conversar con personas de una empresa el cual me decía, mira, yo el hecho de estar en esta empresa no quiere decir que gane tanto. Mis atribuciones son estas. Lo que a mí más me hace, por ejemplo, que mi sueldo sea un poco más grande, es las utilidades que me dan un porcentaje mensual, me dice. Y llegan a una especie de como sindicato que tienen estos trabajadores de beneficiar, pues, ¿no? De estas utilidades que son grandes, prorratearlas, se puede decir. Y ahí mismo ingresa lo que es un seguro privado, diferentes aportes, ¿no? Que va a beneficiar en este caso al trabajador. También lo que es, por ejemplo, por parte de la salud, le daban una tarjeta, me dice, que usted refería a eso al principio, ¿no? De una entidad de farmacéutica, se puede decir así. Y tenía Claro. descuentos, cosas así. Si bien es cierto, lo que usted refiere pueden ser beneficios que los adquirió un sindicato, pero no todas las empresas que dan estos beneficios tienen necesariamente un sindicato. Hay empresas, y tengo el agrado de conocer algunas, hay empresas que, suele pasar a veces en multinacionales, no en todas, pero hay empresas, especialmente multinacionales, que a veces manejan estándares globales. Entonces, por ejemplo, un estándar global de X empresa multinacional puede ser proveerles a sus trabajadores un seguro médico privado. O proveerles, no sé, expresos, o proveerles alimentación, o darle, no sé, alguna vez tuve el agrado de conocer una empresa que ellos tenían todos sus trabajadores en cierto, al finalizar el año escolar, podían entregarle la libreta de calificaciones de sus hijos al Departamento de Talento Humano, y el Departamento de Talento Humano becaba a los mejores estudiantes de sus colaboradores, y se hacía todo un evento para poder entregarle la beca, que incluía desde la compra de todos los útiles escolares hasta el pago de toda la escuela en caso de que estén en escuelas particulares. Entonces, esto la empresa lo hacía sin necesidad de que haya una asociación. Era una empresa que no tenía una asociación, pero era la forma que ellos tenían de motivar a sus trabajadores y como que a tomarse en serio también el tema de los hijos y de las cartas. El artículo 442 lo vamos a leer el día lunes, pero quiero que ustedes ya lo vayan revisando, especialmente por esto de la posibilidad de, a ver, se entiende que alguien tiene vida jurídica desde que consta en el registro de la Dirección Regional de Trabajo, pero hay la posibilidad de que se retrotraigan los efectos de la inscripción hasta antes, o sea, obviamente antes de que consten efectivamente en los libros correspondientes, y eso está en el 442 del código. Con este tema vamos a empezar el día lunes, porque el lunes ya vamos a ver cuál es el trámite para que tengan efectivamente vida jurídica, para que se inscriban en estos libros. Sin embargo, yo les había hecho un cuadrito en el aire el día lunes, entonces este ya es el cuadro en blanco y negro, con los tipos de asociaciones. He puesto sindicato o nombre genérico porque, como yo les decía, los trabajadores, ellos definen al final del día cómo se quieren llamar. Pero en todo caso, son mínimo 30 trabajadores, no hay requisito de mayoría para los sindicatos, pueden existir varios en una misma empresa, y las atribuciones son las que están en el 441, que son las que vimos. Este tema de la capacitación profesional, este tema de posibilidad de tener cualquier medida para mejorar los derechos de clase, etcétera, etcétera. Esto es el 441 que ya vimos. El comité de empresa, por su parte, como ya les había anunciado, requiere que haya también mínimo 30 trabajadores,
Sin embargo, sí hay un requisito de mayoría o de representatividad, que es de por lo menos el 50% más uno del total de los trabajadores de la empresa. Y aquí sí quiero que hablemos con propiedad, si en algún momento les tomo una lección o oral o escrita, no digamos el 50 más 1 o 50 más 1, porque no sabemos cuántos trabajadores tiene una empresa. Si una empresa tiene 1000 trabajadores, es decir, 50 más 1, ya haga un sindicato con ese número, no un comité de empresa. Entonces es el 50% más 1 del total. O la mitad más 1, también pueden decirlo, se entiende lo mismo. Solo puede existir uno precisamente por este tema de la representatividad. Y además por las atribuciones. Solamente a modo de ejemplo, y esto está en el 461, sin embargo, más adelante vamos a hablar muchas veces sobre este comité de empresa y vamos a ahondar en cada una de sus atribuciones, pero solamente para poder ejemplificar mejor, el 461, ¿qué nos dice respecto de las atribuciones de un comité de empresa? Evidentemente, al ser representativo, pensemos que son mucho mayores que las que puede tener un sindicato. Entonces, este 461 nos da, hay varias atribuciones, pero si me preguntan, tiene dos más importantes, y es primero, celebrar contratos colectivos, y segundo, intervenir en conflictos colectivos de trabajadores. Es decir, ningún sindicato puede, en caso de que no sea mayoritario, obviamente, presentar un proyecto de contrato colectivo. Recordemos que los contratos colectivos amparan a todos los trabajadores y en tal sentido sería evidente que entonces la asociación que lo presente deba de tener participación mayoritaria de trabajadores. Sobre el contrato colectivo vamos a hablar mucho, pero desde ya quedémonos con la idea de que el proyecto de contrato colectivo lo presenta un comité de empresa o cualquier asociación que sea mayoritaria. ¿Qué otra atribución tiene el comité de empresa? Ellos intervienen en conflictos colectivos de trabajo. Sobre conflictos colectivos también vamos a hablar un montón y ahí también está incluido el tema de la huelga. Y finalmente tenemos un Comité Central Único de Trabajadores que, como ya les había comentado, representa a los trabajadores del sector público. Hay un último tipo de asociación que no está en el cuadro, y no había querido todavía comentárselos para evitar que se confundan, pero tal vez vale el momento para decirles que hay un cuarto tipo, que es un comité especial. ¿Qué es esto del comité especial? Es un tipo de asociación que se crea de manera urgente o emergente para un trámite en particular, entiéndase este trámite como un conflicto colectivo. Por ejemplo, los trabajadores y el empleador tienen un conflicto sobre que el empleador no les ha pagado a nadie los sueldos, no les ha pagado décimos, no les repartió utilidades, etcétera, etcétera, y los trabajadores quieren hacer un reclamo colectivo. Este reclamo colectivo lo tienen que hacer obviamente por intermedio de una asociación, pero no tienen asociación, nunca tuvieron la necesidad de asociarse. Imagínense ustedes que sería complejo para los trabajadores si yo les digo ya, primero se asocian y luego reclaman. Entonces, ante estos casos extremos de un evidente conflicto, pueden los trabajadores crear, a efectos de un conflicto en particular, un comité especial y defenderse en un conflicto colectivo. Pero insisto, cuando veamos conflicto colectivo lo vamos a desarrollar más ampliamente. Por ahora entendamos que el comité especial es una asociación creada a propósito de un conflicto colectivo cuando se produce el conflicto sin que haya una asociación previamente establecida. Y tenemos una última lámina en donde quise copiarle los links de los convenios internacionales, un poco para que se puedan ubicar también espacialmente. No es difícil tampoco buscarlos. Si ponen en internet convenio 87 OIT, les va a arrojar el mismo link que está en la diapositiva. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. Bueno, voy a tomarles asistencia.
Y recuerden, por favor, decir presente y su apellido y decir presente activando el micrófono. Álava. Presente, Miss. Andrade. Presente. Digan, por favor, presente junto con su apellido. Arévalo. Presente, Arévalo. Muy bien. Borbor. Presente, Borbor. Dios mío, su micrófono. Castro. Presente, Castro. Chancay. Presente, Chancay. Chávez. Presente, Chávez. Chimarro. Presente, Chimarro. Chiriboga. Chiriboga, no está. Cobo. Presente, Cobo. Duarte. Echanique. Presente, Echanique, Miss. Gómez Carranza. Gómez Peralta. Gómez Peralta, presente. González Pico, muy bien. González Pico. Buenas noches, abogada. Guerrero. Buenas noches, abogada. Lo que pasa es que no podía poner el micrófono y se me pasó. Chiriboga, si está presente. Ya, yo les voy a recordar que yo paso la lista y luego vuelvo a decir los nombres de los que están, que yo les he puesto falta. Entonces, cuando esto ocurra, esperen a que yo vuelva a decir su nombre para decir presente, por favor. Ya, gracias. Ahorita ya me olvidé, por ejemplo, en qué nombre iba. González creo que iba. Guerrero. Ya. Presente, Wilcapi. González. Guerrero sí estaba. Wilcapi, presente. Ya, y Guerrero. Isata. Isaza, presente. León Cepeda. León, presente, doctor. León Salazar. León Salazar, presente. Maza. Maza, presente. Moreira. Presente, Miss Moreira, buenas noches. Moreira. Presente, Pacheco, Miss. buenas noches. Pacheco, presente. Muy bien. Pérez. Pérez Barrera. Pérez Flores. Presente, abogada Pérez Flores. Pinos. Presente. Ponce. Presente, Ponce. Rosales. Salazar. Salazar, presente. Santa Cruz. Santa Cruz, presente. Segura. Muy bien. Serrano. Presente, Serrano. Valle. Valle Crespín.